salmo, algo especial, amén, para todos nosotros. Muy bien, en esta hora pues, prepárese ahí en la silla donde está y vamos a estar escuchando palabra de Dios, amén, a cargo de nuestro hermano Edwin Abdiel Rodríguez, amén. Así que inmediatamente pasamos los micrófonos a Edwin, amén, con la palabra para esta noche. Gloria al Señor. Edwin. Bendiciones. Bendiciones. Estamos contentos con el Señor por esta oportunidad que nos permite de poder compartir la palabra del Señor. Quiero mandarle saludos a todos los hermanos de Maranata y todos aquel que son parte de nosotros, ya porque nos siguen por medio de las redes sociales. Dios me los siga bendiciendo. Gracias al Señor tenemos la oportunidad hoy de compartir un cuarto mensaje de la serie titulada Fe. Y quiero que me acompañe antes a orar. Padre amado, Padre bueno, te alabamos, honramos tu nombre. Tú eres fiel, Dios, y para siempre son tus misericordias. Te pedimos, Dios de gloria, que seas tú que hables a tu pueblo por medio de mi persona, que sea tu Santo Espíritu, Dios de gloria, que conviccione, sea tu Santo Espíritu que toque las vidas en cada hogar o en cada lugar donde cada persona se encuentra o esté trabajando. Ahí esté tu presencia poderosa, fortaleciendo, edificando el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, y permite que todo, Dios mío, lo que hagamos hoy sea para la gloria de tu nombre. Nos hemos gozado, Señor, con la oración, nos hemos gozado con la adoración, la alabanza, y te pedimos que te sigas glorificando una vez más. Aleluya. Bendiciones. Bueno, el cuarto tema que vamos a compartir hoy lleva como título Jesús reprocha la fe de sus discípulos y apóstoles. Y aunque tengo varias referencias bíblicas que vamos a ver posteriormente, he basado el mensaje en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, que a la letra dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando comencé a estudiar este mensaje, tuve que hacerme una pregunta en muchas ocasiones. Y es parte de la razón principal por la cual voy a compartir posteriormente otras referencias. Y la pregunta era, ¿por qué Jesús reprochó la incredulidad de sus discípulos y apóstoles? Y luego del estudio, pude concluir que una de las razones principales por la cual Jesús reprochó su fe, su falta de fe, fue porque Jesús desea, oiga bien, Jesús desea que transcurridos los días de un recién convertido, transcurridos las semanas, transcurridos los meses, transcurridos los años, esta persona logre depender de la palabra de Dios. En otras palabras, que la palabra de Dios sea su fundamento, que la palabra de Dios sea por lo cual él viva, porque usted sabe cómo dice la Biblia, mas el justo por su fe vivirá. Y algunos se preguntarán, pero ¿para qué este mensaje en este día, Edwin? Bueno, yo considero, por el estudio y por lo que he sentido guiado el Espíritu Santo de Dios para compartir el mensaje en esta hora, es que el reproche de Jesús sigue teniendo relevancia e importancia en este tiempo en el que nos encontramos. Tiempo en que habemos muchas personas con años de evangelio encima, que debiéramos estar manifestando el reino de Dios en nuestro diario vivir. Pero lastimosamente hay muchos de nosotros que estamos mostrando es debilidad, que estamos mostrando es pasión, estamos mostrando deseos de la carne, en vez de estar manifestando el poderoso reino de Dios. Hay personas que están siendo débiles cuando debieran ser fortalecidos, porque cuando nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo de Dios de la promesa. El apóstol Pablo, cuando le habla a la gente, a los hermanos de Corinto, le dice en el 1 Corintios capítulo 3, le dice a estos tipos de creyentes, le dice niños en Cristo, y hasta le dice carnales. Ahora bien, este mensaje no tiene la intención de ofender a ninguno de ustedes. Este mensaje no tiene la intención de que usted se sienta aludido de alguna forma y luego quiera abandonar los caminos del Señor, para nada. Porque el reproche de Jesús lo que provoca es que nosotros nos analicemos internamente, el Espíritu de Dios opera en nuestra vida y que nosotros seamos edificados de que debemos de andar conforme a la palabra de Dios y en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor.
Mire, hermano, antes de entrar en las referencias bíblicas, permítame aclararle que Jesucristo no reprochó la fe de sus discípulos y apóstoles en una sola ocasión. Fueron en múltiples ocasiones. Le dijo hombres de poca fe, le dijo incrédulos, en otras palabras. Y esto se lo dijo, mire, antes de que fuera a la cruz y posterior en su resurrección. Así que realmente el reproche de Jesús tiene un impacto en la vida del creyente, porque si usted ve la historia en el libro de los Hechos y en las cartas, ve cómo era la vida de estos apóstoles, de estos hombres de Dios que se levantaron. Después de la ascensión de Jesucristo al cielo, estos hombres no volvieron a ser los mismos de antes, porque el reproche de Jesús es jamás provocó que estos hombres se activaran en el poder del Espíritu Santo y comenzaran a predicar el evangelio de Dios. Y mire bien, hermano, yo comencé a estudiar también la historia de los mártires y pude ver de que esta gente tenía una fe tan grande en el Señor, tan grande, que no estaba plantada para nada en las cosas del mundo, que estas personas, por ser perseguidos, se les preguntaba en una ocasión que dijeran, ¿sirves a Cristo? ¿Eres cristiano? Y la gente podía decir que no para salvar su vida, pero esta gente que tenía una fe y una convicción grande en el Señor decían, soy cristiano. O sea, estas personas no se avergonzaban del evangelio para nada. Y esto lo llevaba a ellos a que fueran martirizados, a que le cortaran la cabeza, que lo crucificaran, que lo echaran en un horno, que lo echaran en leones. Y hoy no estamos en una persecución de este tipo aquí en Panamá. Sin embargo, hay múltiples persecuciones que el enemigo levanta en contra de la iglesia. Así que si hay persecuciones, si hay pruebas, si hay lucha, es necesario que como iglesia del Señor aprendamos a fortalecernos en el Señor. Aprendamos a tener una fe genuina, una fe que el Señor nos está demandando, nos está pidiendo, iglesia. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Y yo pido al Espíritu Santo de Dios que siga llegando ahí donde usted se encuentra. Yo sigo pidiendo al Espíritu Santo de Dios que siga trayendo esa convicción en esta hora, en este momento, porque necesitamos, aleluya, que tengamos un fundamento fuerte, que estemos sobre la roca que es Cristo y que ninguna aflicción ni una acechanza del enemigo nos mueva del lugar en que estamos, que es el mejor lugar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nosotros no tenemos nada que envidiar al mundo. Tenemos todo en Cristo Jesús. Tengo unas referencias bíblicas que les voy a compartir. Y lo que yo quiero con estas referencias es que usted y yo podamos ver en qué situación Dios le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, o les reprochó su incredulidad. Que usted vea como yo y podamos analizar entonces qué situaciones de la vida nosotros podemos aplicar la fe y mostrar que estamos creyéndole al invisible. Cuánto alaban la gloria del Señor. Y la primera referencia que tengo en esta noche se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25 al 33, para los que están apuntando. Este capítulo habla sobre el afán y la ansiedad. En otras versiones de la Biblia, Reina Valera seguramente va a decir Dios y las riquezas. Veamos bien lo que dice este pasaje. Dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Oiga bien, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién podrá, por mucho que se afana, añadir a su estatura un todo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Oiga bien, no afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Oiga bien, iglesia. El Señor le dice, hombres de poca fe, porque a pesar que estaban caminando con el maestro, a pesar que lo estaban siguiendo, él tenía que
y cimentándolo en que ellos están en este mundo, pero no deben vivir conforme a este mundo, deben vivir conforme al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, nuestra dependencia está en el Señor. Puede ser que hay personas que estén pensando qué vestirán, qué comerán, qué beberán, pero nosotros tenemos una certeza, debemos tener una certeza, y es de que nuestro Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y si Él sabe de qué tenemos necesidad, Él va a suplir esa necesidad. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Yo pude entender por este pasaje que como el Señor conoce nuestras necesidades, incluso van a haber momentos que aunque usted no esté pidiendo por algo en específico, Dios le va a dar lo que realmente usted necesita por cuanto está siguiendo el reino de Dios y su justicia. Así que nosotros los creyentes no tenemos de qué temer. Si Dios pudo vestir los lirios del campo, si Dios pudo alimentar a las aves, ¿cuánto más hará con nosotros? Alaba la gloria de Dios. Así que lo que el Señor quiere es que nosotros nos identifiquemos con estos pasajes y nuestra vida de hoy en adelante comencemos a producir esos frutos, no solamente dignos de arrepentimiento, sino frutos dignos de un hombre que vive en fe, un hombre que le cree a Dios. Pude ver también estos pasajes que es necesario que podamos alabar al Señor por lo que tenemos. Lo que el Señor hasta este momento te ha permitido tener, alaba a Dios, dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios, seamos agradecidos con el Señor. Y también demos gracias por lo que vendrá, porque tenemos fe que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado va a ser más grande que el primero. Cuanto a la gloria de Dios. Pude ver en este pasaje que hay cosas que son de este mundo que a veces anhelamos, a veces pedimos, pero estas cosas, como son de esta misma esfera, en esta esfera se van a quedar. Pero hay cosas más grandiosas, más poderosas que el Señor nos va a dar. Él te va a vestir a ti y a mí de vestidos celestiales. ¿Cuánto pueden alabar la gloria del Señor? Así que el Señor, como recomendación, nos dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, tenemos que depender en el Señor. Tenemos que aprender a depender en el Señor. El reproche del Señor para este tiempo es que aprendamos a caminar en el Espíritu de Dios. Porque a veces, lastimosamente, caminamos como si no hubiéramos recibido el Espíritu Santo de Dios cuando creímos. Pero el Espíritu de Dios fue dado por Jesucristo para guiarnos a toda verdad, para llevarnos ese conocimiento pleno de la palabra de Dios y podamos caminar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pudiéramos hablar mucho más, pero vamos a pasar un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, para los que están apuntando, está en Mateo capítulo 16, versos 5 al 11. Habla sobre la levadura de los fariseos y los saduceos. Lo voy a poner en contexto. Jesucristo estaba disputando con los saduceos y los fariseos, porque ellos vinieron a pedirle señal. Y el Señor le dice: mira, ustedes son unos hipócritas. Ustedes conocen las señales de los tiempos, pero no pueden discernir, no saben las señales que están aconteciendo ahorita mismo. Así que el Señor les dijo: no le voy a dar ninguna otra señal, sino la del profeta Jonás. Dura palabra. Y cuando los discípulos del Señor llegan donde Él está, el Señor le dice: cuidado, guardaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos, que es la hipocresía. Pero los discípulos en su mente comenzaron a pensar, mientras el Señor le decía esto, que le estaba diciendo esta palabra porque a ellos se le olvidó traer el pan. Y Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo la siguiente palabra, que está en el versículo 8. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis, oiga bien, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000 hombres, y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, con este texto, yo pude entender algo, y que los discípulos tenían que entender, que el Señor no tira indirecta. Ellos pensaban que Jesús le estaba tirando una indirecta, pero Jesús habla claramente y habla directo. Usted y yo, es por la palabra de Dios, es que somos confrontados. Por la palabra de Dios es que nosotros en un momento dado podemos saber si estamos andando incorrectamente, si nosotros debemos corregir algo en nuestra vida. Es por la palabra de Dios. Y Jesucristo dejó la Biblia, dejó su palabra para que hoy nosotros pudiéramos vivir conforme a ella.
Así que cuando Jesús le habló a estos discípulos, a estos apóstoles, no era tirándole una indirecta, era diciendo que realmente ellos debían de guardarse de un tipo de gente que es hipócrita. Entonces la iglesia del Señor, cuando camina en fe, cuando está consciente de su identidad, de quiénes son en el Señor, entonces nosotros podemos discernir cuando alguien viene con hipocresía y cómo nosotros podemos, como hombres de Dios, mantenernos, sostenernos y cuidarnos. ¿Qué más pude entender en este pasaje? Que si el Señor suplió ayer nuestra necesidad, también la puede suplir hoy. Los discípulos se estaban cuestionando en su mente porque se les olvidó traer el pan. Una verdad, se le quedó el pan. Si se le queda el pan, ¿qué vas a comer? Pero los discípulos del Señor debemos de entender algo, iglesia. El que camina con nosotros fue el que nos formó. El que camina con nosotros es el que nos ama. El que camina con nosotros es el que nos suple. El que camina con nosotros es el que nos tiene hasta el sol de hoy de pie. Esto pueden alabar la gloria del Señor. Así que debemos de creerle a Dios por encima de cualquier cosa. Y algo que debemos tener claro, no pongamos nuestra mirada en el milagro, pongamos nuestra mirada en el Señor. Si podemos ver hacia atrás y vemos al Señor, podemos ver que Él nos proveyó ayer y nos puede seguir proveyendo hoy. Y sobre esto quiero hacer una reflexión, iglesia. Una reflexión y usted medite en ella. El Señor puede suplirnos a nosotros de diferentes maneras, de diferentes formas, y a la vez el Señor puede probar nuestro corazón. Yo estaba pensando en lo siguiente, que si hubieran dos personas que tienen la misma necesidad económica y probablemente no tengan para el sustento del día de mañana, Dios a una persona podría sustentarlo enviándole a un cuervo, enviándole a un siervo de Dios para que lo supla con un súper, para que él pueda comer, o sea, por una semana, 2 semanas, algo así. Pero a la otra persona Dios puede sustentarlo revelándole que tiene una herencia o abriéndole una puerta de millones de dólares. Pero ¿qué sucede si estos fueran los escenarios? La persona que recibió el súper, probablemente, como tiene su mirada puesta en el milagro, se va a sentir mal de que fulano, fulana, se ve que está más bendecido que yo, mira todas estas puertas y comenzamos a ver todo lo que hace la persona, todo lo que es la persona, y no vemos que realmente lo que sucedió fue que Dios me suplió a mí. A mí no me debe interesar cómo realmente Dios bendijo a la otra persona. O sea, no debe estar mi enfoque en el milagro, es lo que quiero decir. Debe estar nuestro enfoque en el Señor. Si Él me suplió hoy con un súper para 1 semana, para 2 semanas, yo puedo creer que lo va a volver a hacer en mi vida. Cuánto alaban la gloria del Señor. Entonces, los discípulos tenían que entender esto. Tanto, podemos seguir fluyendo ahí, pero quiero pasar a otro ejemplo. Lo que están apuntando, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. El tema dice, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en una barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. En esta misma enseñanza en el libro de Marcos dice que cuando Jesús se levantó le dijo a las tormentas, calla y enmudece, le dijo al mar, calla y enmudece. Sobre esta enseñanza donde Jesús le vuelve y le reitera a ellos, hombres de poca fe, quiero decirle lo siguiente. Si tú te estás con el Señor y el Señor no te ha revelado de que tú vas a morir y el Señor te está impulsando a llevarte a la otra orilla en la barca, por más que se levanten tormentas, por más que se levanten tempestad, por más que sientas los vientos recios y que las aguas llegan a tu barca y te quieren anegar, no podemos perder nuestra fe en el Señor. No podemos perder nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos estar seguros que el que está con nosotros está en la barca. Y aunque pareciera que estuviera dormido, Él no duerme. Él está despierto. Él está atento a todo. Y nos va a dar respuesta. Aleluya. En el tiempo indicado. Pueden alabar la gloria del Señor. Otra cosa que yo vi aquí es que cuando Jesús le dijo hombres de poca fe, le estaba dando a entender 2 posibles cosas. Una, que ellos podían mantenerse en la barca confiados de que van con el Señor y van a llegar a otra orilla, independientemente de lo que se esté moviendo. Y 2,
Si la tormenta y la tempestad es tan fuerte, es tan grande y pareciera dura, de manera tal que te quiere perturbar, oiga bien, te quiere perturbar. Entonces, como hijo de Dios, tenemos la autoridad espiritual sobre la naturaleza y decirle a esos vientos y a esa tempestad, calla y enmudece. ¿Cuántos se van a levantar en esta hora en nombre del Señor a reprender cosas que le están perturbando y decirle, calla y enmudece? El Señor me va a llevar a la otra orilla. Alaban la gloria del Señor. Así que, iglesia, en este pasaje nos demuestra que nosotros tenemos autoridad espiritual sobre la naturaleza. Tenemos autoridad espiritual. La Biblia nos habla en otra ocasión algo parecido, que Jesús camina sobre las aguas y Pedro va donde él y el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Entonces yo puedo entender de que el Señor en un momento dado te va a permitir caminar sobre las aguas. Y igualmente puede venir tormenta, pueden venir tempestades, pero tu deber, iglesia, es creerle al Señor. El Señor nos está entrenando. Cojamos lo que ha pasado en el pasado como un entrenamiento. Pero hoy el Señor está hablando a nuestra vida. Hoy el Señor nos está reprochando que tenemos años de evangelio encima y debemos de aprender a vivir por fe. Alaban la gloria de Dios. Otro ejemplo número 4. Se encuentra en Mateo capítulo 17. Verso 14 al 29, y habla sobre Jesús que sana a un muchacho endemoniado. En el libro de Marcos se dice que no solamente es endemoniado, sino que es sordo y mudo. Y dice lo siguiente: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, o sea, está endemoniado y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El hombre tenía fe. Y respondiendo Jesús, verso 17, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá. Este mismo versículo en la versión, en la traducción lenguaje actual diría de esta forma. Escuche bien. Porque Jesús le dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráigame aquí al muchacho. Y el verso 18 diría, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diré este monte, pásate de aquí, allí se pasará, y nada os será imposible. Y luego le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo quiero decirte algo más. No solamente tenemos autoridad espiritual sobre cuestiones de la naturaleza, tenemos autoridad espiritual sobre demonios, sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades, autoridad delegada por Dios. Y nosotros debemos de aprender a bregar en esta naturaleza espiritual en la cual nosotros estamos, en la cual nosotros servimos. No solamente los pastores, los líderes tienen esa autoridad para echar fuera demonios. Toda la iglesia, todos los que somos discípulos del Señor, tenemos esa autoridad espiritual para bregar en el Señor, para reprender espíritu inmundo. Algo más que vi en esta historia es que el hombre, el padre del muchacho, tenía fe. Y como no vio a Jesús, vio a los discípulos primero y había escuchado, posiblemente había escuchado que los discípulos ya habían echado fuera demonios, que los discípulos ya habían compartido el evangelio del reino y que caminaban con Jesús. La convicción de este hombre tenía la fe de que si lo llevaba a los discípulos, ellos podían echar fuera ese demonio, podían sanar a su hijo. Este hombre estaba sufriendo la circunstancia en la que tenía, pero tenía fe. Pero la Biblia nos demuestra que los discípulos del Señor no tenían ni fe ni el nivel espiritual que se requería para echar fuera ese demonio. Iglesia, el Señor nos está haciendo un llamado de atención. Con amor, un llamado de atención a nosotros. Nosotros debemos de tener la fe necesaria para echar fuera demonios. Y si el Señor quiere sanar a alguien, tenemos que tener esa autoridad también, esa confianza en que podemos imponer nuestras manos sobre alguien que sea sano. Hoy estamos quizás muchos encerrados en nuestra casa, algunos no están saliendo para nada. Pero si en tu casa alguien está enfermo, si en tu casa alguien se levanta endemoniado, no corras a llamar por el teléfono a alguien que ore por ti.
Coge la fe en el Señor, coge tu autoridad en el Señor y reprende ese demonio, reprende esa enfermedad y vas a ver una grande bonanza en tu casa. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Algo importante también en esta historia es que Jesús le resalta algo. Este género no sale así fácilmente. Usted debe tener algo, oración y ayuno. Algo que por lo general descuidamos, pero debemos tener oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno van a contribuir a que usted tenga esa confianza en el Señor, esa dependencia en el Señor, esa seguridad, de manera tal que lo que usted conoce del Señor, usted pueda profundizar más, como le digo. Que usted no solamente se quede con el conocimiento que tiene de Dios, que Él es todopoderoso, que Él puede sanar, que puede echar fuera demonios, sino que usted tenga la convicción de que usted puede hacer aquellas cosas que como hijo de Dios no han sido establecidas para nosotros. Y le quiero explicar esto un poquito más con un breve testimonio. Lo voy a resumir rápidamente. Aproximadamente en el año 2008, la primera vez que pude predicar en un culto de jóvenes, antes de que predicara, me dieron la noticia, yo contento, comencé a orar al Señor. No dije que ahí tengo un mensaje aquí, voy a predicar. No, yo comencé a orar, oré por muchos días para que el Señor de alguna forma me hablara, me conviccionara de qué debía de predicar, de qué debía de hablar. Llegó el momento, tuve conviccionado de qué mensaje tenía que compartir, pero mientras yo estaba en el estudio de este mensaje, me llegó algo. A mí me llegó algo que no sé cómo explicarles, en lo cual me decía o yo sentía que debía de ministrar de una forma diferente, debía ministrar con agua. Oiga bien, no era que yo iba a echarle agua a la gente ni nada, sino que yo debía poner la agua algo como simbolismo y que algo el Señor iba a hacer en ese momento. Mi conocimiento de Dios me decía de que el Señor puede hacer como Él quiera. Él puede hacer las cosas sobrenaturales. Mi conocimiento en Dios me decía, para el que cree todo es posible. Pero como dice la gente a veces, del dicho al trecho hay mucho. Yo creía, tenía la convicción, entre comillas creía, pero no tenía esa convicción de que yo podía hacer eso. Entonces, yo seguí con ese pensamiento mientras estudiaba el mensaje. Y tuve una forma precisa de cómo iba a preparar todo para esa administración. Y yo digo, bueno, el Señor me está llamando a esto, pero yo tengo que orar hasta creer eso que el Señor me está mandando a hacer. Así que el sábado que me tocaba predicar, levanté un ayuno. No me acuerdo si fue de las 8 o de las 9 de la mañana, quizás hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Pero desde que yo comencé mi oración, comencé a orar, comencé a alabar a Dios. A mí me gusta alabar a Dios mientras estoy orando, estoy ayunando. Comencé a adorar a Dios y luego comencé a orar hasta ahí. Por eso que iba a hacer y que al momento solamente creía que era posible en teoría. Y llegó en mí como eso de las 12 mediodía una convicción tan grande de que yo podía ministrar de esa forma que solamente me van a entender exactamente el que ha pasado por esa experiencia. Pero se las comparto para que de alguna forma cuando usted comience a querer a Dios por cosas mayores, pueda, cuando siente esa convicción, sepa de que usted ya puede poner su mano y hacer cosas maravillosas en el nombre del Señor. Entonces, cuando llegó esa convicción en mí, ya yo dejé de orar por eso. Ya yo sabía de que eso iba a suceder, de que Dios se iba a glorificar en esa forma. Así que comencé a orar luego por los hermanos que iban allí al culto, que Dios tocara los corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegó el momento del culto, yo prediqué y luego le dije a los hermanos, bueno, aquí hay había como un platón que tenía con agua, había puesto algo simbolismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y las personas que estaban en ese culto les dije que se pusieran en fila y que en representación a lo que prediqué y todo lo demás, el Espíritu Santo de Dios la iba a ministrar de una forma diferente, ya sea cuando ellos fueran en trayecto a la bandeja de agua o cuando ellos pusieran sus manos en la agua. Hermanos, y lo que sucedió fue eso mismo. Muchas personas, muchos jóvenes y adultos que estaban en ese culto, sin lograr tocar el agua, ya quedaron ministrados. Algunos cayeron al suelo, algunos danzaron, algunos hablaron en lengua, y otros era hasta que tocaran el agua que era ministrado. Con decirles que yo no tuve que imponer mis manos sobre ninguno de ellos. El Espíritu Santo obró en ellos.
Entonces ahí yo pude entender de que nosotros podemos ministrar cosas grandes en el Señor, pero no solamente debemos tener la teoría de que para Dios todo es posible, hay que creer de que eso que el Señor nos está diciendo lo podemos ejecutar. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Entonces tenemos autoridad espiritual sobre cuestiones de la naturaleza, tenemos autoridad espiritual sobre espíritus inmundos y sobre enfermedades. Pero hay algo que quiero resaltar algo antes de pasar al otro ejemplo, y es lo siguiente. Jesús le dijo a ellos, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Jesús no le está diciendo tienes que tener una super fe para que hagas esto. Y cuando hablamos de la semilla de mostaza nos referimos a la semilla de las hortalizas, que es la más pequeña, pero cuando crece se hace árbol y es muy grande. Entonces el Señor le dice, si tuvieras solamente un poquito de fe, tú puedes hacer estas cosas. Él te estaba pidiendo un poquito de fe, pero en ese momento los apóstoles, los discípulos, no estaban por eso, por estar orando por más fe, no estaban por estar ayunando, no nada. Ellos estaban con caminar con el Señor, ellos pensaban que ese era todo. No. El Señor lo estaba llevando a un nivel mayor, le estaba enseñando algo poderoso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta hora. Que entendamos que, ok, estamos funcionando, estamos sirviendo, estamos andando, estamos haciendo cosas que realmente le agradan al Señor. Muchos de nosotros estamos ministrando, pero el Señor te está diciendo, mira, puedes ir más allá. Algo que yo comprendí fue de que cuando el Señor reprochaba la fe de los discípulos, no lo estaba reprochando en base a cuestionarle su salvación, sino que lo estaba haciendo en base a su confianza, en base a su identidad cristiana, en base a su servicio al Señor. Cosas que si hoy no le prestamos atención, podrían impactar en el futuro en la salvación de nuestra alma. Así que el Señor no le está cuestionando la salvación de sus almas, pero le está diciendo, hey, ejecuta, es necesario que tenga fe, es necesario que avance, es necesario que comprenda la palabra, porque son las cosas que nos van a mantener firmes sobre la roca en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier prueba, cualquier situación. ¿Usted me entiende? El otro ejemplo, preste atención, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 5. Habla sobre la ocasión de caer. Permítame tomar un poquito de agua. Ocasión de caer, para los que están apuntando. Lucas 17, del 1 al 5. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por el cual vienen. Mejor fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. ¿Qué hacer tropezar a uno de estos pequeños? Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Oiga bien, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Escuche bien, los apóstoles del Señor ya habían ministrado, ya habían compartido la buena nueva del reino, y no sintieron necesidad en esos momentos de que el Señor le aumentara su fe. Pero cuando el Señor le está diciendo, mira, sobre la persona que te hace algún agravio, sobre la persona que se ha levantado contra ti, debes de perdonarle. Ellos dicen, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué será que es tan difícil a veces perdonar a alguien? ¿Por qué que nosotros a veces llevamos tanto rencor en nuestro corazón? ¿Por qué será que tantas veces tenemos una predisposición sobre las personas? Y hay personas que realmente no aceptamos, hay personas que nos vemos como líderes, hay personas que nos vemos como hombres de Dios. Y créanme que el que se hace más daño es la persona que tiene ese concepto. Es tremendo, es tremendo. Esto cuando yo lo leí, wow. ¿Por qué cuando se trata de esto le decimos, Señor, aumentanos la fe? Iglesia, Jesús nos está diciendo, para perdonar a alguien necesitas fe como un grano de mostaza. No necesitas una gran fe. Necesitas saber cuál es tu identidad. Eres cristiano. Tienes que saber de qué espíritu eres, a qué te ha llamado el Señor y cuál es la regla de oro en la cual tú debes de vivir. Comprendiendo esto, entonces tú dices, wow, ok, me hicieron algo grave,
fue algo difícil, fue una situación dura, pero el Señor me ha mandado a que yo perdone. El Señor me ha mandado a que mi vida sea restaurada, de que no cargue con cosas en el corazón y vaya adelante. Así que amada iglesia del Señor, si alguno de ustedes tiene algo contra alguien, perdónele. Porque la Biblia enseña que si no perdonamos las ofensas de los hermanos o de las personas, tampoco el Señor va a poder perdonar las nuestras. Así que nos hacemos un daño, autodaño, si no perdonamos. Y una de las claves para que nosotros podamos fluir más en la presencia del Señor, para que podamos fluir en ese amor de Dios, es no guardar resentimientos por nadie. No está tirando indirecta, como los discípulos pensaban que Jesús le tiraba indirecta. No hagamos eso. Procuremos, veamos nuestro interior, cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo. Y digamos, yo quiero caminar por fe, Señor. Yo quiero caminar por fe porque el justo por la fe vivirá. Alaban la gloria del Señor. Yo pude ver en esta enseñanza que no tenemos autoridad espiritual para cambiar el carácter de nadie. Tenemos autoridad espiritual sobre la naturaleza, sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades, pero sobre la persona no tenemos esa autoridad espiritual para cambiar el carácter de nadie. Incluso si una persona viene con un carácter duro, nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar nosotros el carácter de Cristo. Así que si alguien debe de cambiar, si alguien debe de mejorar, somos nosotros mismos. Y cuando hagamos esto, entonces vamos a demostrar que estamos sirviéndole al Señor como Él manda, conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Entonces, el carácter de la persona lo va a transformar Cristo, como así como va a trabajar en el nuestro. Otro ejemplo ya para ir aterrizando. Se encuentra en Marcos 16, 14 a 28. Exactamente es el libro que tomamos como base de referencia. Dice la Biblia, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es poderoso. Jesús le reprocha la incredulidad, luego que él resucitó. Va donde los discípulos, le reprocha la incredulidad, pero no los condena. No los condena, no los condena. Jesús los envía, los comisiona. Y en esta noche el Señor quiere comisionarte, te quiere reprochar y te quiere comisionar. Oiga bien, Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a hacer un paréntesis aquí, por si acaso hay una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Si hay alguna persona que está viendo esta transmisión o que la verá posteriormente, la grabación, y no tiene a Cristo en su vida, hay una declaración clara de Jesús en este texto. Dice, el que creyere será salvo, pero el que no cree en Jesucristo va a ser condenado. Yo quiero decirle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va a Dios, nadie va al cielo si no es a través de él. Hay que tener a Cristo en el corazón. Amén. Hay que creer en Cristo. Y por lo que usted está viendo, de lo que hemos hablado anteriormente, se va a dar cuenta de que no es un camino fácil como muchos pintan, como muchos creen, como muchos consideran. Hay muchas personas que tienen eso en su mente, que el evangelio es fácil, es sencillo. Pero no, para el que quiere vivir por fe, el que quiere vivir bajo la palabra del Señor, se va a dar cuenta de que naturalmente con tu fuerza no puedes caminar este camino. Necesitas totalmente del Espíritu de Dios para poder bregar y poder al final recibir la salvación de tu alma. Amén. Seguimos. El verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Mira, los reprocha a sus discípulos y apóstoles. Y luego le dice, mira, estas señales seguirán a los que creen, a los que no son incrédulos, a los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si viviere cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito el nombre del Señor.
de esta enseñanza podemos sacar muchas cosas. Incluso ya nos refuerza puntos que hemos hablado anteriormente. Pero yo quiero señalar algo importante. El Señor, cuando reprocha la incredulidad a sus discípulos, es porque ellos no creyeron no solamente en los discípulos que ya le habían visto resucitado, sino que no creyeron ni en la palabra que Jesús le había dicho, que él al tercer día iba a resucitar. Los discípulos, cuando vieron que su maestro murió, muchos perdieron la esperanza, porque algunos de ellos tenían, o la mayoría de ellos tenían el concepto de que Dios iba a establecer un reino terrenal y que iba a estar con ellos en de esa forma, que ellos iban a reinar. Cuando ven que Jesús ya no está, muchos ya no sintieron razón de seguir predicando. ¿Para qué? Pero Jesús quería que ellos tuvieran, Jesús los reprocha porque quería que ellos tuvieran certeza, seguridad en su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere hoy para nosotros. No solamente que en momentos adversos invoquemos su nombre, oremos, ayunemos para nosotros tener un tipo de convicción, sino que también nosotros basemos nuestra vida en la palabra. Recuerde lo que dice el apóstol, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra del Señor lo que necesitamos. Muchos dejamos de a un lado la lectura de la Biblia porque algunos sienten que les da sueño. Algunos consideramos películas, otras cosas mejor que eso. Pero realmente, iglesia, entienda, cuando no practicamos lo que debemos de practicar, nos hacemos un daño a nosotros mismos. Mientras podamos hacer lo posible para depender de la gracia de Dios, pero buscar de su presencia, leer su palabra que ya nos la dio en una Biblia, hoy la puede tener a través de un libro, lo puede tener, que lo puede, como le digo, un libro, un cuaderno, pero también lo puede tener ahora digital, la palabra del Señor, ¿no? Y usted puede tener la Biblia en todo momento. El Señor nos está llamando a que nosotros meditemos en su palabra. Y no solamente para adquirir conocimiento, porque con el conocimiento no puedes manifestar el reino de Dios. El conocimiento es bueno, pero si no llega al corazón, si no llega a esa fe, esa certeza, entonces no estamos haciendo nada. Bendito el nombre del Señor. Así que aquí la importancia es la palabra. Si hay alguien que va a aceptar a Cristo, que va a decidir seguir a Cristo en su vida, usted necesita la palabra de Dios. La palabra es nuestro manual. La palabra es lo que nos dice cómo proceder en un momento indicado. La palabra por medio del Espíritu Santo. Algo tremendo. Algo más que quiero resaltar aquí es que a pesar de la incredulidad que tenían los discípulos, Jesús sabía que el reproche y la revelación de su resurrección, oiga bien, tendría sobre los apóstoles convicción en el Señor y por ende practicarían vivir en fe. Jesús le había reprochado mientras estaba en su ministerio y luego que resucitó volvió y les reprochó. Pero Jesús le reprochaba porque él sabía también que en el momento que llegue el reproche y la gente lograra conocer a Jesús más, la esencia de Jesús, a ver al Jesús resucitado, que cumplió lo que se había dicho en la escritura, en la ley, antes por los profetas, que manifestó todo, que su palabra se ha cumplido, que en él no hay tacha, que en él todo es puro, todo es verdad, todo se cumple. Cuando los discípulos iban a poder ver que ya su Señor había llegado resucitado y que le daba acceso al lugar santísimo, entrada a la presencia de Dios, que le había prometido que venían cosas grandes para ellos, ellos ya no tuvieron por qué dudar más en el evangelio. Y eso es lo que usted ve luego en el libro de los Hechos y en la historia de los mártires. Va a ver que esta gente, cuando ya comprendieron no solamente la escritura, sino vivieron una experiencia con el resucitado y con el Espíritu Santo de Dios, entonces la vida de esta gente más nunca fue igual, más nunca fue la misma. Iglesia, no permitas que tu vida sea la misma a la de hace unas horas atrás. El Señor nos está demandando más y podemos llegar a más por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, a la medida que vayamos entendiendo a Jesucristo, que resucitado hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No pueden alabar la gloria del Señor. Hay otro punto poderoso que me llama la atención y es de que
La fe es importante para manifestar señales del Señor, pero también la fe es importante para que tú recibas del Señor. La fe es importante para que nosotros recibamos también del Señor. Algunos de ustedes se preguntarán a veces, ¿por qué yo oro a veces o pido algo al Señor y no llega, no se da? Algunas veces puede ser porque no ha llegado el tiempo en que eso se cumpla en tu vida. Pero otras veces es que, aunque has pedido, aunque has orado, no tienes fe en eso. Y no hemos tomado el tiempo para creerle a Dios por esas cosas grandes. Edwin, ¿qué estás hablando? Yo me gocé con el texto base que utilizó el pastor para iniciar el culto. Porque ese texto base lo tenía para que este punto que acabo de mencionar, usted lo pudiera entender más. Jesús, cuando llegó a su ciudad natal, a Nazaret, no hizo muchos milagros. Y la Biblia dice en Mateo 13, versos 57 al 58, pero voy a leer del verso 57, se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice la Biblia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Me gozaban, como les dije, porque el pastor lo utilizó para iniciar el culto. Este texto nos muestra de que Jesús en Nazaret, por la incredulidad de la gente, no pudo hacer la cantidad de milagros o no pudo hacer milagros como sucedía en otros lugares. La incredulidad. Muchos de nosotros tenemos incredulidad en nuestro corazón. No podemos entender que Dios, a todo el que llamó o a todo el que ha aceptado a Jesucristo, es hijo de Dios. Y el Señor, a la medida de cada uno, nos ha dado dones, nos ha dado talento y nos ha dado autoridad sobre estas cosas que hemos hablado anteriormente. Pero la iglesia tiene que saber algo, Necesito fe para manifestar el reino de Dios en mi diario vivir. Pero necesito fe también para recibir de parte del Señor. El Señor ha constituido a nivel del mundo muchos ministros, muchos hombres de Dios. Y vamos a hablar enfáticamente de nuestra iglesia. Y eso tiene que suceder. Usted debe de recibir de Dios por medio de las redes sociales como estamos ahora, o debe recibir cuando usted esté en la iglesia ahí personal, face to face, ahí, independientemente de quién predique, quién enseñe, quién comparta la palabra. Debemos de verlo como una persona que Dios ha constituido para eso. Y si nosotros logramos tener la fe de que ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, el que está cantando, predicando, ministrando, entonces usted va a poder recibir de parte de Dios. Porque la gente no recibió de Jesús. Jesús quería sanar, quería liberar, quería hacer cosas maravillosas, pero no recibieron de Jesús porque no tenían fe, eran incrédulos. Pero si nosotros, iglesia, logramos ver las cosas como el Señor quiere que las veamos, nosotros mismos podemos imponer las manos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro familiar, para que sean sanos, sean liberados. Pero si en un momento dado necesitamos que sea un líder espiritual, sea un ministro del Señor, el que ministra nuestras vidas, el que imparta, entonces usted debe tener la fe sobre ese hombre de Dios. A veces tenemos hombres de Dios en nuestra iglesia y estamos buscando otro en otro lugar, en las redes sociales, estamos buscando en otra iglesia. No está mal que usted vaya a otra iglesia, no está mal que escuche mensajes en las redes sociales, no me malentienda. Uno tiene que buscar para ir nutriéndose y llenándose. Uno sabe de qué tiene necesidad, qué cosas en su área de su vida. De repente necesita escuchar un mensaje sobre eso en específico. No me malentienda. Yo estoy consciente en eso. Pero lo que trato de decir, enfocar, es que en tu iglesia hay personas que Dios está usando. Y tú debes de creer de que es un instrumento de Dios. Y si tú crees eso, vas a recibir de parte de ellos. Yo podía dar algunos testimonios de gente que ha sido sana cuando yo le he ministrado. En una ocasión, voy a hablarlo, no iba a decirlo, pero voy a hablarlo. Hace algún tiempo atrás, había un niño, que le daba como ataque epiléptico. Cuando tenía un golpe, le daba ataque epiléptico, como que quedaba inconsciente, se comenzaba a mover.
Y la madre me dijo, Edwin, ora por mi hijo. Y yo impuse mis manos sobre el niño, con humildad, sinceridad. Y luego la madre me dijo, Edwin, de que le sucedió, de que oraste por el bebé, no le ha pasado más eso. Esta misma muchacha tenía una hermana. Yo creo que eran cuestiones de ataques del enemigo. Y la hermana tenía un bebé después de meses. Y luego me dice, mira, el niño pareciera que le está dando lo mismo. Y cuando impuse mis manos sobre el niño, también recibió de parte de Dios. Hace un tiempo atrás también me dijeron de una señora, yo oré por una señora, no sabía que tenía un problema en las piernas. No sabía exactamente qué. Puse mis manos sobre sus piernas y Dios le puso la piel como de bebé. Me dijeron que después ya tenía disipela, pero Dios la restauró. He puesto mis manos sobre personas que tenían una dolencia, una incomodidad de años, que no se le iba, ya ni oraban por eso. Pero me han dicho, Edwin, cuando oraste por mí en esa ocasión, se fue esa incomodidad, se fue esa molestia. Esto no es para gloriarme, este es para maldecir la iglesia que Dios hace milagros. Yo he tenido dolores, he tenido incomodidades, he tenido luchas y yo mismo me unjo con aceite. Dios está conmigo, Dios también está con usted. El Señor nos está demandando, iglesia, que logremos creerle a un nivel mayor. Y esta es la cuarta serie que hemos estado hablando acerca de la fe. Y estos mensajes a mí mismo me han hablado, Dios está edificando mi vida. Y no tengo los temas ya desarrollados, pero tengo varios puntos ahí que pudiéramos seguir hablando, si Dios nos los permite más adelante. Pero yo quiero exhortarlo, iglesia, quiero exhortarlo a que usted viva por fe. Viva por fe. Procuremos vivir por fe. Hoy yo tengo falencias, hoy yo tengo áreas de mi vida que debo de crecer en el Señor, mejorar. Tengo que creerle al Señor de una forma mayor. Tengo que ayunar más, tengo que orar más. Eso es yo personal. Usted debe saber qué está pasando con usted. Pero de que debemos de manifestar el reino de Dios, iglesia, debemos de manifestarlo. Hay cosas que el Señor va a hacer, pero hay cosas que el Señor quiere que usted y yo hagamos en su nombre. Es en el nombre de Jesús que usted va a recibir bendiciones. Dios añada bendición a esta palabra. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Tenemos una vez más la participación del ministro Junior Fabián. Tenemos la participación de parte del Señor. No, Dios ha bendecido. Quiero decirle que ese es mi amigo. Estoy muy agradecido con él y su esposa. Una tremenda amistad. Incluso el día de mi boda, hace tiempo atrás, ellos fueron de gran bendición. Ellos se encargaron ahí del programa. Y todo fue bonito, todo fue excelente. Estoy contento con ellos, estoy agradecido. Y estoy contento de que esté hoy con nosotros aquí. Posteriormente a que Junior Fabián cante, se va a orar para despedir. Él va a cantar algunas canciones de él y otras canciones que ya son de conocimiento de nosotros. Pero yo lo invito a que si usted quiere seguirlo a él en las redes sociales, por lo menos en Instagram, sígalo como @JuniorFabián3. Y usted va a ver que está subiendo constantemente reflexiones diarias, palabra de Dios, y también los va a bendecir con sus live en vivo que está haciendo, ministrando para la gloria del Señor. Sin más, Junior, el micrófono es tuyo. Dios te bendiga, hermano. Saludos a los pastores. Aleluya. Gloria al Señor. Qué privilegio poder estar. Quiero agregar esto a lo que nuestro amigo Edwin estuvo hablando. Y yo quiero decirlo a través de este cántico. Cántico que ha bendecido muchas vidas, especialmente la mía. Y espero que sea de bendición para cada uno de los hermanos de Maranata y todo el que estáis conectado en ese Zoom y en el Facebook Live de Maranata. Esta canción dice así, de esta manera, este cántico bien hermoso. Gracias.
Ahora sé que la fe es la certeza de lo que se espera, convencido de que lo que no se ve aparezca. Es vivir como si lo tuvieras, es saber que no te ahogarás en las aguas, ni del fuego te quemarán tus llamas. Has creído la palabra que dice todo es posible para aquel que cree. Con el poder de la fe declara lo que quieras ver, porque es imposible agradarle si no ves que la montaña se puede mover, que el cielo se abre solo con que le abres. Declara la palabra de fe y hasta el mismo cielo tiene que abrir ese fuerte amor que ha dicho que sí. No te detengas por la duda ni el miedo, tan solo ve que con la fe lo invisible se ve. Solo hay que seguir creyendo. Ves, saber que no te ahogarás en las aguas, ni del fuego te quemarán tus llamas. Has seguido la palabra que dice todo que es posible para aquel que cree. Con el poder de la fe declara lo que quieras ver, porque es imposible agarrarle el si no ves que la montaña se puede mover, el cielo se abre solo con que le hables. Declara la palabra de fe y hasta el mismo cielo tiene que abrir esta fuerte voz que ha dicho que sí. No te detengas por la duda ni el miedo, tan solo fe que con la fe el mal puede abrirse, no pudo pudrirse. Con la fe uno mueve montaña, solo tiene que creer. Y hasta el mismo cielo tiene que abrirse fuerte, porque te ha dicho que sí. No te detengas con la duda ni el miedo, tan solo cree que con la fe lo invisible se ve. Aleluya. Amén. Hay que seguir creyendo. Hay que creer en el Señor. Quiero terminar este tiempo con una adoración. Quiero bendecir a cada uno de los hermanos que está ahí, al pastor, a mi amigo Edwin, y quiero bendecirlo con un cántico que viene, que sé que va a bendecir muchas vidas, un cántico que viene para mi próximo disco. Y bueno, quise, en el momento sentí hacerlo, así que voy a cantar este cántico. Si tú estás ahí en tu casa, estás en tu sillón, levanta tus manos y dile, y sigue diciéndole: Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida. Espíritu Santo, necesito que estés conmigo en cada momento, nunca me dejes. Sin ti no somos nada. Y este cántico es bien hermoso. Así esto viene para mi próximo disco, mi próxima producción. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Con este tema me despido y gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te adoramos, Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, es bienvenido aquí, mi Señor, amado Padre.
celestial, digno de la gloria, para siempre, a ti rindo mi vida, Jesús. Una vez más, dile Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Oh, Espíritu Santo, ven. Es bienvenido aquí, mi Señor, amado Padre celestial, digno de la gloria, para siempre, a ti rindo mi vida, Jesús, es bienvenido aquí, mi Señor, amado Padre celestial, digno de la gloria, para siempre, a ti rindo mi vida, Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Te presentamos, Señor, cada uno de los hermanos de la iglesia Maranata. Que sea tú, Padre, viéndolo. Eres digno, Señor. Lléname con fuego y el poder del Espíritu Santo. Lléname con fuego y el poder del Espíritu Santo. Dilo. Lléname con fuego y el poder del Espíritu Santo. Y lléname, vamos, que paz, con fuego y el poder del Espíritu Santo. Mi Dios, eres bienvenido aquí, mi Señor, amado